La guardería secreta. Por Andita Le Corner. Capítulo 3. Un momento antes de salir al jardín me di cuenta de que había dejado a mi osito junto a mi ropa, de niño grande, y me preocupé. Por un momento pensé que lo había perdido para siempre, pero cuando me di la vuelta vi que la niñera Esther me miraba de una manera graciosa y traía a mi osito en sus manos. Ella entonces me dijo: «Seguro que este pequeño amiguito te hará falta durante tu estancia aquí». Eso me alivió. Prácticamente le arranqué de las manos a mi osito y lo abracé muy cariñosamente por un minuto antes de salir al jardín a jugar. Atravesé entonces por fin la puerta, y a decir verdad me estaba acostumbrando a mi pañal. Podía sentir claramente la suavidad de mi osito en la piel, era una sensación linda. En ese momento me sentía un poco más libre puesto que todo el tiempo anterior estaba bajo la jurisdicción total de las niñeras, pero ahora estaba saliendo a jugar, pero no sé cómo jugaría exactamente, así que decidí ver primero cómo es que jugaban los otros. Comencé a atravesar el jardín y lo primero que sentí era como mis recién adquiridos calcetines de bebé tocaban el césped. Se sentía bien, me detuve a sentir esta sensación por un momento, pero la curiosidad de conocer a los otros niños me estaba matando. Cuando dejé de distraerme con todas las nuevas sensaciones que sentía pude ver que no habían demasiados niños, solamente unos 20, aunque pensándolo mejor, eso era mucho para un lugar como ese. Conforme me fui acercando a donde jugaban los otros niños me pude percatar de que casi no habían niñas, a decir verdad solamente había una jugando con otro niño. Pude observar que los juegos del jardín eran relativamente normales, pero todo con un apropiado tono infantil. Habían columpios, resbaladillas, una piscina de pelotitas, animales tiernos de esos a los que te puedes montar, etc. Yo sentí de nuevo una mezcla de sensaciones, algo muy extraño, pero en medio de todo decidí que debía acercarme a alguien y hacer amigos, puesto que pasaría bastante tiempo en la guardería. Comencé a ver a quién podría acercarme primero, y al hacer esto me di cuenta en una segunda inspección que los niños de allí eran de diferentes edades, pero nadie parecía superar los 10 años ni tampoco estar debajo de los 5, de cualquier modo era momento de hacer amigos. Mientras veía a los otros niños a la distancia, de la absoluta nada apareció un niño por mi lado y me dijo eufóricamente: «Hola». Me dio un gran susto y perdí el equilibrio de tal modo que casi me caí. Me alejé un paso más atrás para poder verlo mejor y me di cuenta de que era un niño pelirrojo con una mirada traviesa y de nariz pequeña, que estaba vestido similarmente a lo que yo estaba, solamente que no llevaba un babero, llevaba un pañal con figuras de ositos, una playera de mangas largas con el dibujo de un monito tierno de caricaturas y unos calcetines algo gruesos con unas figuras de colores que no pude distinguir qué eran exactamente. Llevaba además abrazando con un solo brazo a su propio muñeco de felpa, que resultó ser un tigre bebé por lo que pude ver. Él además tenía una característica interesante, la posición de sus pies al estar de pie consistía en las puntas de sus pies puestos hacia adentro, muy parecido a Tommy de los Rugrats, con la diferencia de que a él se lo veía bien así. Después de que se me pasó el susto, él me dijo: «Oye, creo que te asustaste mucho, eres un gatito miedoso, ¿no será por eso que te mandaron aquí?». Y yo le contesté algo enfadado y frunciendo el ceño: «No era para menos, tú llegaste a asustarme de esa forma». Inmediatamente le dije esto, él colocó sus manos en la cintura y me dijo en tono burlón imitándome: «No era para menos, tú llegaste a asustarme de esa forma. Pareces un adulto hablando». Esas palabras me dolieron mucho, porque yo en el fondo lo que siempre quise fue ser tratado como un niño, y de repente me entero de que estaba actuando como un adulto. Sin embargo, me di cuenta de que era verdad y de que debía ser más espontáneo de ahora en adelante, entonces le dije: «Olvida eso, yo soy Andrés, pero mis amigos me dicen Andy», a lo que él contestó de inmediato: «Hola Andy, tú puedes decirme David, o algunos ya me dicen Rey David porque soy el rey de las travesuras». Me sentía feliz, ya había hecho mi primer amigo en la guardería. Nos miramos a los ojos por unos instantes y de repente él me dijo: «¿Qué estás esperando para presentármelo a él?», y yo le dije: «¿A quién?», a lo que él me contestó de forma impaciente: «Pues a tu osito, ¿a quién más?». Pensándolo mejor, yo jamás le había puesto un nombre a mi osito hasta ahora, y entonces en tono sincero le dije a David: «Es que no tiene nombre». Él me miró fijamente torciendo los labios y me dijo: «Pues nómbralo ahora», y yo le dije dudoso: «Es que no sé qué nombre ponerle». Entonces David tomó con ambas manos a su propio tigre de felpa y moviéndolo un poco delante mío me dijo: «Entonces te presentaré al mío primero y así quizás te dé inspiración para nombrar a tu osito. Este es Flasche, lo tengo desde que me acuerdo,
No recuerdo una sola noche o siesta en que no me haya acompañado. Se veía que él y Flasche eran muy unidos, y de repente dije casi sin pensar, mucho gusto Flasche. Mi osito se llama Teddy. Pero la expresión en el rostro de David cambió a una expresión de decepción absoluta y me dijo, ¿Teddy? Eso es lo mejor que tienes. Vamos, la mitad de los niños aquí tienen un osito de felpa y todos en un principio lo llamaron Teddy. Un día decidimos que es un nombre demasiado común, ponle un nombre más divertido como Señor Oloroso, o algo así. Tenía razón, Teddy era un nombre muy común, así que inmediatamente inventé otro más interesante, entonces se llamará Osín Amiguín, ¿ese te gusta? Y David me respondió, es un lindo nombre, es un gusto conocerte Osín Amiguín. De esa forma le puse nombre a mi osito, pero yo quería saber más de David, así que le dije, ¿qué te parece si me cuentas algo más sobre ti y sobre la guardería? Él asintió con la cabeza y me dijo, está bien, pero vamos a jugar por allá porque ya me aburrí estando aquí parado. De hecho, te reto a una competencia de ir hasta donde están los animales, pero gateando. Yo lo pensé por un momento y me pareció divertido así que asentí con la cabeza. Ambos nos pusimos en posición para gatear, pero David metió a Flashy en su pañal. Nos miramos para comprobar que estábamos listos y comenzamos la competencia. Ni bien empezamos a gatear me di cuenta de por qué David había metido a Flashy a su pañal, Osín Amiguín me incomodaba muchísimo llevándolo bajo el brazo. En pocos momentos David me rebasó por mucho y mientras él gateaba delante mío yo observaba la parte trasera de su pañal y cómo se meneaba ligeramente cuando él se movía, me pregunté cómo se veía ahora mismo mi pañal desde atrás. Luego de un rato él llegó a la meta, se puso en pie, sacó a Flashy de su pañal y comenzó a saltar torpemente gritando, soy el campeón, yo gané, yo gané. A mí me tomó un rato más llegar a la meta y cuando lo hice David estaba allí simulando estar dormido y me dijo burlándose, ¿tanto te tardaste? Se notaba que David tenía mucha experiencia en gatear, pues la verdad yo no lo había ensayado hace años, de cualquier modo fue divertido. Luego de nuestra competencia nos montamos a unos animales que estaban uno frente al otro. David se subió a un león y yo a un delfín. Mientras nos balanceábamos en ellos continuamos con nuestra charla. Yo le pregunté, ya sé que esto no tiene mucho sentido porque todos estamos en la misma situación pero... ¿Me podrías decir cuántos años tienes? David soltó una pequeña risita y me dijo, yo tengo 8 años, pero como tú mismo dijiste eso no importa, porque aquí todos somos tratados como si tuviéramos entre 1 y 2 años. Yo lo sabía, pero quería saber cuántos años tenía David, puesto que solamente al verlo me di cuenta de que era menor que yo, entonces le pregunté algo más interesante, ¿por qué te trajeron aquí? ¿Qué fue lo que hiciste? A lo que él me respondió. En realidad es bastante simple. Yo usé pañales hasta mis 6 años, y me gustaba mucho, pero mi mamá dijo que ya entraría a la escuela y que no podría usarlos más, de un día para otro tuve que dejarlos. Eso en verdad me molestó muchísimo, así que estuve normal durante un par de años, pero cuando cumplí 8 decidí que ya no lo soportaría más. Comencé a mojar la cama a propósito todas las noches a ver si así me volvían a poner pañales, pero nada pasó, solamente me gané castigos. Luego fui más drástico. Comencé a hacerme pipí en mis pantalones todo el tiempo, y cuando me llevaban al baño era gran cosa si una gota de mi pipí llegaba allí. Mi mamá y mis hermanas mayores ya estaban cansadas de que yo hiciera esto, pero no me ponían nunca pañales de nuevo. Seguí así un tiempo y un buen día tenía muchas ganas de hacer popó, y estaba corriendo al baño cuando me di cuenta de que me había mojado involuntariamente, había perdido el control. Y mientras mi mamá me retaba por haberme mojado no pude más y digamos que hice una gran torta de chocolate en mi pantalón. Eso fastidió tanto a mamá que me mandó aquí para que alguien más me aguantara. A decir verdad, mejor para mí, este es el lugar que siempre soñé y aquí me dan hasta premios por ensuciar mis pañales. Su historia me impactó muchísimo y me dio algo de risa. Luego yo procedí a contarle cómo fui yo a parar allí, pero mientras le contaba lo sucedido, sentí que mi pañal estaba siendo levemente estirado por detrás, y cuando me di la vuelta pude ver que era una niñera quien estaba haciéndolo. Ella hizo lo mismo con David y se fue sin decir nada. Viendo la expresión de sorpresa en mi rostro David me dijo entre risas. Ella es la niñera Dot, es la encargada de cambiar nuestros pañales durante las horas de juego y casi todo el tiempo, por eso siempre anda revisando los pañales de todos para ver si necesitamos un cambio. Pero tuviste suerte, en una ocasión le pasó algo gracioso a ese niño,
me dijo esto señalando a un niño regordete como de 6 años que jugaba en una caja de arena. Él es Luis, y cuando estuvo aquí por primera vez como tú, estaba viendo muy concentrado una película de dibujos animados, y apareció Dot para revisar su pañal, pero él justo en ese momento se asustó y se hizo popó allí mismo. Yo lo vi, estaba al lado de él viendo la misma peli, creo que me reí durante días. Esa anécdota no era exactamente graciosa para mí, porque me imaginé a mí mismo en esa situación y no me gustó nada. Seguimos jugando por un momento con David cuando me pude dar cuenta al momento en que ingresábamos a la piscina de pelotitas de que en un lado del inmenso jardín había un baño. Eso me pareció extraño, puesto que se suponía que nosotros no podíamos usar el baño, además de que las niñeras tenían los suyos propios en otra parte. Le dije a David que por favor nos acercáramos allí para ver, porque tenía curiosidad. Fuimos y me pude percatar de que el baño estaba hecho como para nosotros, de ninguna manera un adulto podría utilizar ese baño. David me dijo entonces por lo bajo, es una trampa, hay algunos niños que al llegar se confunden y lo usan. Obviamente son severamente castigados. Hay una niñera aquí, la niñera Nicole, que es la que aplica los castigos, y créeme, le encanta castigar. Siempre anda poniendo trampas como esta para que los niños caigan y ella pueda castigarlos. Eso me intrigó y le pregunté. ¿Y qué clase de castigos te da la niñera Nicole? Él inmediatamente tomándome del brazo para salir del baño me respondió, está prohibido hablar de eso, si te cuento ambos seremos castigados. Solamente te diré que los castigos son horribles. Asentí con la cabeza y nos alejamos de allí, no me quería imaginar cómo es que sería un castigo de esos. Preferí pensar en cosas más bonitas y en eso las niñeras nos llamaron al almuerzo. Noté que habían al menos 10 niñeras y en total, entre las que estaban la niñera Esther, la niñera Susie y la niñera Dot. Cada niñera cargaba a un bebé y lo llevaba adentro a un lugar donde evidentemente era donde nos darían de comer. Primero se llevaron a David y seguidamente me cargó a mí una niñera que yo no conocía. La sala donde se tomaba el almuerzo estaba muy bien decorada y habían un montón de sillas altas en las que los bebés comen. La niñera que me cargó me puso en una con dibujos de Mickey Mouse. Allí me estaba esperando una papilla. Me percaté de que todos tenían la misma comida. La niñera me cambió el babero y me comenzó a alimentar. A decir verdad, el sabor de esa comida de bebé era muy bueno. Era un poco dulce. Se sentía muy bien el hecho de estar siendo alimentado mientras abrazaba a Osina Amiguín. Yo estaba muy tranquilo, pero noté que David en el otro extremo de la habitación le daba trabajo a su niñera. Le hacía gestos para darle a entender de que no quería comer y la niñera dulcemente lo convencía. Terminamos todos de comer y las niñeras nos bajaron de las sillas de bebé. Después de un momento me percaté que sobre una mesa habían biberones con leche, todos tenían un nombre escrito. Evidentemente había un biberón para cada bebé de la guardería. Entonces pude ver que la niñera Susie se paró al lado de la mesa donde estaban los biberones y dijo en voz alta para que todos la oyéramos, hora de que todos mis bebés tomen su lechita y tomen su siesta. Sin lugar a dudas quería mi biberón, pero no tenía sueño. Nunca tomaba siestas después de almorzar. Las niñeras repartieron los biberones y el mío tenía el nombre, Andy, grabado en letras púrpuras. David se acercó a mí y me dijo con el biberón en la boca derramando un poco su leche al hablar, vamos a tomar la siesta juntos, sé que no debes tener sueño, pero te acostumbrarás con el tiempo. Luego de la siesta te presentaré a algunos amigos. David volvió a meter a Flasche dentro de su pañal y me tomó la mano para llevarme a donde se tomaba la siesta. Yo me sentía algo avergonzado, después de todo, era un niño menor que yo el que me llevaba de la mano para guiarme. No me importó al final, pues David ya era como mi mejor amigo. Entramos a un cuarto donde todo era muy suave y pachoncito y una música como canción de cuna estaba suavemente sonando en el ambiente. En el suelo habían como bolsas de dormir y el ambiente era acogedor para tomar la siesta. David me llevó donde habitualmente él dormía la siesta y nos recostamos uno al lado del otro. Yo comencé a tomar mi leche abrazando cariñosamente a Osina Amiguín y David me dijo, para la siesta dormimos aquí. En la noche te llevarán a una cuna. Fue así que seguimos charlando en voz muy bajita con David mientras tomábamos nuestra leche hasta que lográramos dormir. Después de un rato, David se durmió luego de tomar su biberón y mientras yo trataba de dormir mi barriga me estaba molestando un poco. Tenía muchas ganas de hacer popó. Estaba seguro de que la comida de bebé del almuerzo y muy seguramente la leche tenían algún laxante.
Me estaba conteniendo las ganas, pero luego pensé, ya no estoy en casa, aquí puedo hacerlo sin problema. Entonces me relajé pensando que otras cosas maravillosas podrían pasar allí, en David que ahora era mi mejor amigo y recordando que todo esto había empezado hace un par de días. En cuanto estuve totalmente relajado, comencé a conciliar el sueño sintiendo cómo llenaba allí mismo mi pañal, y se sentía realmente delicioso.